El motor aún se enfriaba cuando escuché el sonido de los tacones altos martillando el asfalto. Mi nuera se acercaba a mi coupé dorado con los ojos fijos en el capó reluciente, la expresión transformada en una máscara de pura envidia. Sus palabras cortaron el aire matutino como cuchillas afiladas. Él debería habérmelo comprado a mí. El tono de resentimiento era inconfundible, cargado de una amargura que nunca había percibido antes. Allí, en ese momento, frente al coche que representaba años de sueños y sacrificios, descubría que la guerra que imaginaba ser solo una tensión familiar se había transformado en una batalla declarada. La sonrisa forzada que intentaba mantener se desmoronaba rápidamente, sustituida por una mirada que me analizaba de la cabeza a los pies, calculando, midiendo, juzgando. Era como si cada centímetro de la pintura centelleante del vehículo fuera una afrenta personal, cada detalle del interior impecable un insulto dirigido específicamente a ella. Sentí el peso de esa mirada, la presión silenciosa de una acusación no verbalizada. ¿Cómo me atrevía a tener algo que ella deseaba? Marina, intenté decir, manteniendo la voz calmada, es solo un coche. Pero las palabras sonaron vacías incluso para mí. No era solo un coche. Era la materialización de 40 años de trabajo arduo, de madrugadas en vela construyendo un negocio desde cero, de sacrificios que ella nunca sabría o entendería. Era el símbolo tangible de una independencia que había conquistado con mis propias manos, sin depender de nadie. Ella se rió, un sonido seco y amargo que resonó por la calle silenciosa. ¿Solo un coche? 500.000 euros. Esperanza. 500.000 que podrían haberse invertido en cosas más importantes. Sus palabras llevaban una crítica implícita, una sugerencia de que mis prioridades estaban equivocadas, de que era egoísta por haber realizado un sueño personal. Fue en ese instante que comprendí la verdadera naturaleza del conflicto. No se trataba del coche, se trataba de poder, control y la percepción de que mi felicidad, de alguna manera, disminuía la suya. Se trataba de una mujer que había crecido creyendo que merecía todo sin jamás trabajar por ello, confrontada con la realidad de alguien que había construido su propio camino. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas, atraídos por la discusión que se intensificaba. Sentí el peso de las miradas curiosas, de las bocas susurrando juicios apresurados. Allí estaba yo, una mujer de 60 años, siendo confrontada públicamente por mi nuera de 30, como si fuera una niña siendo regañada por un adulto responsable. 40 años antes, cuando tenía apenas 20 años, no soñaba con coches de lujo, soñaba simplemente con sobrevivir. Mi hija había nacido cuando aún era casi un adolescente, y el padre había desaparecido en el momento en que supo del embarazo. Recuerdo haber sostenido a ese bebé diminuto en brazos, sintiendo un miedo arrollador mezclado con una determinación feroz. No sabía cómo sería, pero sabía que haría todo para darle una vida mejor que la que había tenido yo. Comencé vendiendo dulces caseros de puerta en puerta, cargando a mi hija en un cochecito improvisado. La gente me miraba con lástima, algunas con desprecio. Madre soltera, pobrecita, oía susurrar. Pero transformé esa lástima en combustible. Cada no que recibía me impulsaba a tocar la siguiente puerta con más determinación. Los años pasaron en un borrón de madrugadas trabajando, pañales siendo cambiados entre encargos, y sueños siendo tejidos línea por línea. Cuando mi hija tenía 5 años, conseguí alquilar un pequeño espacio para abrir una pastelería. Era diminuto, apenas cabía un horno y una nevera, pero era mío. Recuerdo haber pintado las paredes con mis propias manos, mientras ella dormía, imaginando cómo sería cuando el negocio creciera, y creció. Despacio, con cada tarta bien hecha, cada cliente satisfecho que recomendaba a otras personas. Trabajaba 16 horas al día, 7 días a la semana. Mi hija creció prácticamente dentro de la pastelería, haciendo los deberes entre sacos de azúcar y moldes para tartas. Nunca se quejó. Nunca cuestionó por qué otras niñas tenían madres que llegaban a casa a las 6 de la tarde. Cuando cumplió 18 años y ganó una beca de estudios para la universidad, lloré de orgullo y agotamiento. Lo había conseguido. Ella tendría las oportunidades que yo nunca tuve, el futuro que yo solo había soñado. Continué expandiendo el negocio, abriendo sucursales,
invirtiendo cada céntimo que ganaba de vuelta en la empresa. Fue en la universidad donde conoció a Roberto, un joven de familia tradicional que parecía genuinamente enamorado de ella. Me gustaba él, veía en él la bondad y la estabilidad que mi hija merecía. Cuando se casaron 3 años después, me sentí completa. Mi niña había encontrado su felicidad y finalmente podía pensar en mí misma. Roberto siempre fue respetuoso conmigo, agradecido por lo que había proporcionado a su esposa. Pero Marina, su hermana menor, era diferente. Desde el primer encuentro, percibí en ella una arrogancia sutil, una forma de mirarme que sugería que no estaba a la altura de los estándares de su familia. Había crecido en cuna de oro, acostumbrada a recibir todo sin cuestionar, sin entender el valor de las cosas conquistadas. Cuando Roberto y mi hija se mudaron a una casa cerca de la mía, Marina comenzó a visitar con frecuencia. Al principio pensé que era para estrechar los lazos familiares. Gradualmente, sin embargo, percibí que sus visitas siempre tenían un propósito: observar lo que tenía, comentar sobre mis elecciones, hacer sugerencias sobre cómo debería gastar mi dinero. Tía Esperanza, decía con una sonrisa que no llegaba a los ojos, ¿no crees que esta casa es demasiado grande para una persona sola? Podrías vender y comprar algo más pequeño, usar el dinero para ayudar a Roberto y mi hermana con la casa nueva. Era siempre así, sugerencias disfrazadas de preocupación, intentos velados de influir en mis decisiones financieras. Yo sonreía y cambiaba de tema, pero comenzaba a entender que Marina veía en mí no una suegra para respetar, sino un recurso para explotar. Nunca había trabajado ni un solo día en la vida, sostenida por los padres hasta casarse con un hombre que convenientemente también tenía condiciones de mantenerla en el estándar al que estaba acostumbrada. La tensión entre nosotras se intensificó cuando decidí, a los 58 años, que era hora de realizar algunos sueños personales. Había trabajado incansablemente durante 4 décadas, construido un imperio empresarial respetable, y finalmente me sentía con derecho a disfrutar de los frutos de mi trabajo. El coche era apenas el primer artículo de una lista de sueños aplazados. Marina no conseguía esconder su irritación siempre que me veía haciendo algo para mí misma. Cuando reformé mi casa, cuestionó si era necesario gastar tanto dinero. Cuando comencé a viajar, sugirió que estaba siendo irresponsable. Cada decisión mía que no la beneficiaba directamente era vista como un error de juicio. Lo que no sabía era que, detrás de toda esa crítica velada, Marina enfrentaba problemas financieros serios. Había acumulado deudas en tarjetas de crédito comprando ropa y accesorios caros, tratando de mantener una apariencia que el presupuesto familiar no conseguía sostener. Roberto, siempre protector, asumía las deudas de ella sin cuestionar, pero la situación se estaba volviendo insostenible. Fue mi propia hija quien me lo contó, en una conversación reservada que tuvimos una tarde de domingo. Mamá, Roberto está trabajando 2 empleos para pagar las deudas de Marina. Ella gasta como si fuera millonaria, pero apenas consiguen pagar las cuentas básicas. La preocupación en su voz me partió el corazón. Mi yerno, hombre bueno y trabajador, se estaba sacrificando para sostener los caprichos de una mujer que nunca había aprendido el valor del dinero. ¿Por qué no habla con ella sobre esto?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. ¿Conoces a Marina, mamá? Hace drama, llora, dice que él no la ama si no le proporciona lo que quiere. Y Roberto tiene un corazón demasiado blando. Fue cuando comprendí que Marina no veía solo en mí un blanco para sus críticas, sino también una posible solución para sus problemas financieros. Si conseguía convencerme de ayudar a la familia con mis recursos, podría continuar viviendo en el estándar al que estaba acostumbrada sin necesidad de enfrentar la realidad de sus limitaciones financieras. Durante meses, intensificó sus visitas y sus comentarios, siempre con el mismo tono de quien se preocupa genuinamente. Tía Esperanza, ¿no crees que sería mejor invertir ese dinero en la educación de los niños, o imagina lo feliz que estaría Roberto si le ayudaras a pagar la casa? Eran intentos cada vez más directos de influirme para gastar mi dinero en sus prioridades. Yo resistía educadamente, manteniendo siempre la cortesía, pero por dentro crecía una indignación silenciosa. Había luchado toda la vida para construir mi independencia financiera,
para nunca más depender de nadie o necesitar pedir favores. La idea de que alguien se sintiera con derecho a decidir cómo debería usar el resultado de mi trabajo me revolvía profundamente. Ese día, frente al coche dorado, mientras Marina expresaba abiertamente su resentimiento, sentí que había llegado el momento de la verdad. No podía más fingir que no percibía sus intenciones. No podía más sonreír educadamente ante sus críticas veladas. Marina, dije, manteniendo la voz firme pero calmada, este coche representa 40 años de trabajo arduo. Cada céntimo que gasté en él fue ganado con mi propio sudor. Ella se rió desdeñosamente. ¿40 años trabajando para qué? ¿Para impresionar a los vecinos con un coche que apenas vas a usar? Mientras tanto, Roberto se mata trabajando 2 empleos. La mención de mi yerno me hizo ver rojo. Roberto trabaja 2 empleos por elección propia, Marina. Él elige sostener un estándar de vida que no pueden permitirse. Su rostro se puso rojo de rabia. ¿Cómo te atreves? No conoces nuestra situación. La conozco mejor de lo que imaginas, respondí, sintiendo una calma extraña invadirme. Conozco tus deudas, tus gastos irresponsables, y conozco especialmente tu expectativa de que yo debería resolver tus problemas financieros. Fue cuando mostró su verdadero rostro. La máscara de educación cayó completamente, revelando la persona que realmente era debajo de toda esa falsa preocupación familiar. Eres una egoísta, gritó, sin importarle más los vecinos que observaban la escena. Una mujer de tu edad gastando 500.000 en un coche mientras la familia pasa dificultades. Deberías tener vergüenza. Sentí las lágrimas quemar mis ojos, pero no de tristeza. Era indignación pura. 40 años de sacrificio siendo reducidos a egoísmo por alguien que nunca había movido un dedo para conquistar nada en la vida. Vergüenza, repetí lentamente. Debería tener quien vive a costa del trabajo de otros, quien se cree con derecho a juzgar cómo otras personas gastan el dinero que ganaron honestamente. Marina dio un paso hacia mí, el rostro contorsionado de rabia. No eres más que una vieja amargada que no soporta ver a otros felices. Por eso mi hija se fue de casa tan temprano, para escapar de una madre controladora como tú. La mención de mi hija fue la gota que colmó el vaso. Sentí algo romperse dentro de mí, una barrera que había construido para mantener la paz familiar siendo derribada por sus palabras crueles e injustas. Fue entonces cuando decidí contarle algo que había descubierto hacía pocos meses, una información que guardaba esperando nunca tener que usar. Marina, dije con una voz que sonaba más calmada de lo que realmente estaba, antes de continuar hablando sobre carácter y responsabilidad. Tal vez deberías explicarle a Roberto sobre los 20.000 euros que gastaste en apuestas online el mes pasado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Su rostro perdió todo color. Los ojos se abrieron desmesuradamente en pánico puro. Era la expresión de alguien que acababa de ver su mayor secreto, siendo expuesto a la luz del día. El descubrimiento había ocurrido por casualidad. Estaba ayudando a Roberto a organizar algunos documentos fiscales, cuando encontré extractos bancarios que no tenían sentido, transacciones extrañas, valores altos siendo transferidos a sitios web que no reconocía. Mi experiencia como empresaria me enseñó a investigar anomalías, y lo que descubrí me dejó impactada. Marina había desarrollado una adicción a los juegos online. Había comenzado en pequeño, apuestas de algunos euros aquí y allá, pero rápidamente escaló a valores absurdos. Usaba tarjetas de crédito a su nombre y de Roberto, transfería dinero de las cuentas personales, e incluso había pedido préstamos usando la casa como garantía. Lo peor de todo era que Roberto no sabía nada. Había conseguido esconder la adicción de él con una habilidad impresionante, manipulando extractos bancarios, interceptando correspondencia, mintiendo sobre gastos con compras que nunca existieron. El hombre creía estar trabajando 2 empleos para sostener el estándar de vida de su esposa, cuando en realidad estaba financiando una adicción destructiva. Había descubierto todo esto hacía 3 meses, pero guardé la información, esperando que Marina tuviera la decencia de confesar a su marido y buscar ayuda. En su lugar, intensificó sus intentos de convencerme de ayudar a la familia, probablemente planeando usar cualquier dinero que consiguiera para continuar alimentando su adicción. Ahora, ante su explosión de rabia y sus acusaciones injustas, ya no podía mantener el silencio. ¿Cómo tú? Tartamudeó,
claramente en pánico. ¿Cómo lo descubrí? Completé la frase por ella. Soy empresaria desde hace 40 años, Marina. Reconozco patrones financieros sospechosos cuando los veo. La cuestión es, Roberto sabe que está trabajando como esclavo para sostener tu adicción a los juegos. La expresión en su rostro cambió del pánico a algo próximo a la desesperación. Miró alrededor, percibiendo que nuestra discusión había atraído a una pequeña multitud de vecinos curiosos. La humillación pública que había intentado imponerme se estaba volviendo contra ella misma. No puedes contárselo, susurró, toda la arrogancia anterior sustituida por súplica. Por favor, esto va a destruir nuestro matrimonio. Tu adicción a los juegos va a destruir tu matrimonio, Marina. No yo, se acercó más, bajando la voz para que solo yo pudiera oír. Dejo de jugar. Lo prometo, solo no se lo digas a Roberto. Puedo hacer terapia, puedo buscar ayuda. Fue interesante ver cómo rápidamente cambió su postura. Minutos antes yo era una vieja egoísta que debería tener vergüenza de gastar mi propio dinero en mí misma. Ahora, yo era su única esperanza de mantener su secreto oculto del marido. ¿Y qué pasa con tus deudas? Pregunté, manteniendo el tono frío. Los préstamos que hiciste usando la casa de él como garantía. Palideció aún más. ¿Sabes sobre eso también? Sé todo, Marina, sobre cada mentira, cada manipulación, cada céntimo que robaste de la confianza de mi yerno. Fue cuando percibí que los espectadores de nuestra discusión no eran solo vecinos curiosos. Roberto había llegado del trabajo y estaba parado cerca de su casa, observando toda la escena con una expresión confundida y preocupada. Había escuchado al menos parte de nuestra conversación, especialmente la parte sobre las apuestas y los préstamos. Marina siguió mi mirada, y vio a su marido acercándose. El pánico en sus ojos se intensificó, pero ahora era demasiado tarde. Los secretos que había guardado tan cuidadosamente estaban siendo revelados frente a una audiencia, y no había forma de volver atrás. Marina, Roberto llamó, confundido. ¿De qué están hablando? Si has llegado hasta aquí en esta historia que retrata la complejidad de las relaciones familiares y la fuerza interior que encontramos en los momentos más desafiantes, tal vez tengas interés en conocer otros relatos similares. Cada historia lleva lecciones valiosas sobre superación, dignidad y el poder transformador de la verdad. Marina miró desesperadamente de mí al marido, claramente tratando de inventar una explicación que minimizara el daño. Pero yo ya había decidido que no sería más cómplice de sus mentiras. Roberto, dije, manteniendo mi voz gentil pero firme, creo que tú y Marina necesitan tener una conversación muy seria sobre sus finanzas. Se acercó más, la preocupación evidente en el rostro. ¿Qué tipo de conversación? Marina intentó interceptar. Roberto querido, no es nada grave, solo un malentendido. No es un malentendido, interrumpí. Marina desarrolló un problema serio con juegos online. Gastó decenas de miles de euros en apuestas, hizo préstamos sin tu conocimiento, y te ha estado mintiendo durante meses sobre el verdadero origen de sus deudas. El silencio que siguió estaba cargado de tensión. Roberto miraba de su esposa hacia mí, tratando de procesar la información. Lentamente, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su mente: las horas extras constantes, las cuentas que nunca parecían disminuir, los comportamientos extraños de Marina. ¿Es esto verdad?, preguntó a su esposa, la voz apenas pasando de un susurro. Marina intentó negar, pero sus palabras salían atropelladas, contradictorias, claramente mentirosas. Con cada intento de explicación, Roberto parecía más convencido de la verdad de mis palabras. Me mentiste, dijo finalmente, el dolor evidente en su voz. Todos estos meses, yo trabajando 2 empleos, pensando que estaba ayudando a nuestra familia, y tú estabas jugando nuestro dinero. La máscara de Marina finalmente cayó completamente. Sin más forma de mantener la farsa, explotó en lágrimas dramáticas, tratando de despertar la compasión del marido. Tengo un problema, Roberto. Necesito ayuda, no juicio. Tuviste meses para pedir ayuda, respondí, mi voz cortando a través de sus sollozos. En su lugar, elegiste manipular, mentir y tratar de convencerme de financiar tus mentiras. Roberto me miró con una expresión mixta de gratitud y vergüenza. Esperanza, yo, lo siento mucho, no sabía nada de esto. Sé que no sabías, querido, y es exactamente por eso que decidí hablar.
Te mereces saber la verdad sobre lo que está pasando en tu propia casa. El enfrentamiento en la calle terminó con Marina siendo llevada a casa por Roberto, ambos en silencio cargado de tensión. Los vecinos lentamente se dispersaron, susurrando entre sí sobre el drama que habían presenciado. Me quedé allí parada al lado de mi coche dorado, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Por un lado, me sentía aliviada por haber finalmente expuesto la verdad. Por otro, había una tristeza profunda por haber sido necesario destruir la paz familiar de esta manera. Pero en el fondo del corazón, sabía que había hecho lo correcto. Roberto tenía el derecho de conocer la realidad de su situación, y Marina necesitaba enfrentar las consecuencias de sus elecciones. En los días que siguieron, recibí llamadas tanto de Roberto como de mi hija. Roberto para agradecerme por haber abierto sus ojos a una situación que estaba destruyendo su vida financiera y emocional. Mi hija para felicitarme por haber tenido coraje de decir la verdad, aun sabiendo que esto causaría turbulencia en la familia. Marina, por su parte, intentó buscarme varias veces. Dejaba mensajes llorosos en mi teléfono, pidiendo disculpas y prometiendo cambios. Pero sus disculpas venían siempre acompañadas de intentos de justificar sus acciones, de minimizar la gravedad de sus errores, de encontrar maneras de transferir parte de la culpa a otras personas. No respondía a sus mensajes. Había aprendido, a lo largo de 40 años de vida empresarial, que algunas personas solo cambian cuando enfrentan las verdaderas consecuencias de sus acciones. Mientras alguien estuviera dispuesto a minimizar sus errores u ofrecer escape fácil, Marina nunca tendría incentivo real para buscar la ayuda que necesitaba. Roberto, demostrando una fuerza que no sabía que poseía, dio un ultimátum a su esposa: tratamiento profesional inmediato para la adicción a los juegos, o separación. No había término medio. No había más excusa. Era la primera vez que lo veía poner límites firmes, y sentí orgullo de la persona valiente que se estaba revelando ser. 3 meses después, Marina finalmente buscó ayuda profesional. Roberto mantuvo su palabra, pagó por su tratamiento, pero dejó claro que cualquier recaída resultaría en el fin del matrimonio. Vendieron la casa para saldar las deudas. Se mudaron a un apartamento más pequeño, y Marina comenzó a trabajar por primera vez en la vida adulta. Yo continuaba viviendo mi vida normalmente, conduciendo mi coche dorado siempre que tenía ganas, viajando a los lugares que siempre quise conocer, invirtiendo en experiencias que me traían alegría. Había aprendido una lección valiosa sobre el poder de establecer límites y defender mis elecciones. El coche, que había sido el detonante de todo el conflicto, se convirtió para mí en un símbolo de algo mucho mayor que lujo o estatus. Era un recordatorio tangible de que tenía el derecho de disfrutar de los frutos de mi trabajo, de que no necesitaba pedir permiso para ser feliz, de que mi felicidad no necesitaba ser sacrificada para acomodar las inseguridades o adicciones de otras personas. Durante todo este proceso, aprendí también sobre la diferencia entre ser egoísta y tener amor propio. Egoísmo sería negar ayuda a alguien verdaderamente necesitado. Amor propio es negarse a ser manipulada por alguien que quiere usar tus recursos para sostener comportamientos destructivos. Marina y yo nunca volvimos a tener una relación cercana. Había cicatrices demasiado profundas, confianza rota que no podía ser simplemente arreglada con disculpas. Pero aprendimos a coexistir en los eventos familiares, manteniendo una cordialidad respetuosa que permitía a todos mantener la paz. Roberto, por otro lado, se volvió aún más cercano a mí.